Tomamos entonces contacto con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmet de Valparaíso. Ahí lo vemos, instalado, listo para conversar con nosotros. Tele 13 Digital, doctor, bienvenido. Primero que todo, gracias por este contacto y antes de entrar en los detalles de los anuncios, su visión sobre lo mismo. ¿El Colmet fue consultado o participó en alguna de las medidas conocidas, doctor? Hola María Jesús, muchas gracias por el contacto. No fuimos consultados y de hecho nos sorprendimos por la naturaleza de estos cambios. Estoy plenamente de acuerdo contigo y con el mensaje que daban recién con respecto a la importancia de la dosis de refuerzo. Hay que ser categórico en eso, ahí no hay discusión. Una dosis de refuerzo ayuda a mejorar la respuesta inmune, reduce la posibilidad de que te contagies con Omicron y hace que en caso de contagio esta forma sea más leve. Por lo tanto, las imágenes que tú estás mostrando ahí de pacientes hospitalizados o pacientes en unidades de cuidados intermedios críticas sería mucho menos probable si usted está con su dosis. Y hay cerca de 4 millones de chilenos mayores de 18 años, chilenos y chilenas, que les corresponde la dosis de refuerzo y que no se la han administrado. Así que partamos con ese mensaje fuerte y claro. Si usted es de aquellos que no se ha puesto la dosis de refuerzo, no es por el pase de movilidad solamente, muy por el contrario, es por su salud y para que nosotros podamos ayudar también a los más vulnerables, para que usted no contagie a otros y tampoco enferme gravemente. Claro, de hecho, hemos visto en los últimos días ahí detalles, doctor, sobre la comparación que hace el gobierno sobre la época del pic durante el año pasado versus lo que estamos viendo ahora a nivel de casos, que es elevado sin duda, pero la ocupación de camas críticas, a diferencia de lo que está ocurriendo el año pasado también, de los lamentables fallecimientos, son menores. Quizás ahí también hacer énfasis de la importancia de la vacuna y que la vacuna sí sirve, doctor. Sí, pero también hay que ser cauteloso en el sentido de que los datos que se presentaban el año pasado, la curva fue mucho más lenta con el crecimiento de las variantes anteriores. Entonces eran muchos días con 5.000, muchos días con 6.000, muchos días con 7.000, íbamos subiendo lentamente. Y eso significaba que la cantidad de pacientes acumulados en un plazo de tiempo iba creciendo en una magnitud más lenta. Y no nos olvidemos que las formas graves de COVID y las formas graves de COVID que requieren hospitalización y que eventualmente pueden provocar la muerte, se manifiestan 2, 4 y hasta 6 semanas después de la infección. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona sale positiva hoy día, el día 10 a 14 puede estar desarrollando una neumonía COVID, tal vez el día 20, 25 puede estar en formas graves de COVID que ocasionen lamentablemente una hospitalización en UCI o incluso el fallecimiento. Entonces, hay una latencia. Como Omicron ha crecido tan rápido, nuestra problemática es que todavía no tenemos certeza de que no vamos a tener una mayor ocupación de camas que la que estamos viendo. Y por lo mismo, el principio de precaución o el principio precautorio nos dice: preparémonos para un incremento del uso de camas, preparémonos reforzando la red de salud, reforzando el recurso humano y preparémonos también tratando de prevenir ese aumento de contagios, por una parte con el mensaje de la vacuna, que vaya, que funcione y que es útil, pero también, en segundo lugar, reduciendo nuestra exposición a espacios de riesgo de contagio como son los lugares cerrados, los lugares mal ventilados. Un cine, un restaurante dentro del restaurante, en la parte que podríamos llamar indoor, en las mesas de adentro. El transporte público, utilice mascarillas del tipo KN95, como la que yo estoy portando ahora, en espacios cerrados, mal ventilados, como puede ser el transporte público, el metro, acá en la quinta región, nuestro metro regional, nuestro tren, digamos, y también en las micros, los colectivos o en las oficinas donde se hace un trámite. Esos son un conjunto de medidas que nos pueden ayudar, por una parte, a bajar la velocidad de los contagios y por otra parte, a reducir el riesgo de hospitalización. Vamos al detalle, doctor, y con algo que le tocará pronto, y es que se adelantó la cuarta dosis para todo el personal de salud. En ese sentido, ¿cómo toman esta noticia, doctor? Mira, me parece que esta es una noticia que tiene que ver con cierta información que se recibió de Estados Unidos y de Europa principalmente, donde debido al aumento de los contagios, muchos trabajadores de salud debieron salir con licencia y por lo mismo muchos centros asistenciales públicos y privados no tenían recurso humano para funcionar. Entonces la idea de proteger con este refuerzo al personal de salud guarda relación principalmente con tratar
de que ellos tengan la mejor respuesta inmune contra precisamente el Omicron. Sin embargo, estamos pendientes y estamos al detalle de conocer con más información cuáles son los sustentos científicos que están detrás de esta cuarta dosis, de tal manera de poder socializarlo y entregar más tranquilidad y más información a toda la ciudadanía. Lo que no hay duda alguna es que la tercera dosis, la primera de refuerzo, vaya que es importante, vaya que está demostrado ya su utilidad y sobre esa no hay discusión. Sobre la cuarta dosis empiezan a haber algunas voces que lógicamente se cuestionan si en este momento es razonable utilizarlo o no. Hay algunas personas que no llevan 6 meses desde su dosis de refuerzo y por lo tanto ahí hay algunos datos técnicos que estamos pidiendo conocer para poder dar una opinión más certera. Claro, porque existen, así como usted dice, esas voces que dicen que tan poco tiempo quizás entre una tercera y una cuarta dosis, finalmente queda esas dudas que usted está aquí despejando junto a nosotros, pero se entiende también el crecimiento del avance de Omicron y se entiende también la voz de los expertos, que son finalmente los que saben de la importancia de tener incluso esta cuarta dosis, doctor. ¿Es una dosis necesaria entonces? Mira, fíjate que el Comité Técnico Asesor recomendó 10 medidas al gobierno y dentro de esas 10 medidas no estaba necesariamente la cuarta dosis para el personal sanitario. Por eso es que se produce de pronto este ruido de fondo, porque lo que nosotros quisiéramos ver es que estas 10 medidas del Comité Técnico Asesor se empiecen a socializar, se empiecen a tomar, se empiecen a ejecutar. Tal vez lo que yo en persona echo de menos es conocer cuál es el plan, cuál es la estrategia del gobierno y del MinSal en esta etapa de la pandemia, que es una etapa distinta. Es una etapa donde más del 95% de la población tiene 2 dosis, donde hay cerca del 85-87% de la población que está precisamente con sus dosis de refuerzo ya en desarrollo, pero donde también la ciudadanía ya está un poco cansada, está un poco confundida porque los planes paso a paso han cambiado mucho, porque las estrategias han ido cambiando y por lo tanto creo que es muy, muy relevante no solo anunciar este nuevo plan, sino que también tratar de generar una comunicación de riesgo que sea acorde. Y en esa línea, el hecho de que las personas ahora contagiadas, que no es un caso positivo, tenga que transformarse de alguna manera en un trazador, si bien es cierto, es una idea que en el mediano o largo plazo podría funcionar, nos preocupa cómo se implemente y nos preocupa cómo de alguna manera perdemos la posibilidad de aislar de manera efectiva a los contactos estrechos, de tal manera que, por ejemplo, no sigan asistiendo a su trabajo, pese a que no van a contar necesariamente con un documento, como sería una licencia médica, porque ¿de qué manera la van a poder conseguir ahora? Son preguntas que han ido surgiendo frente a este nuevo forma de denominar los casos, los contactos estrechos y estos COVID en alerta, que son categorías que no habíamos utilizado antes y me parece poco estratégico usarlas justamente cuando los casos COVID van en un alza y en un alza tan rápida, porque además de enfrentar el aumento de los contagios, tenemos que tratar de explicarle a la ciudadanía qué es su labor en este momento y qué es qué. Cuando ya llevábamos prácticamente 1 año y medio o 2 años con un lenguaje y ahora tenemos que cambiarlo en pleno pic o aumento de los casos de Omicron. Usted ahí hace énfasis a estos cambios que se nos han hecho conocer el día de ayer y en cuanto a la reducción de los días de aislamiento, que ahora pasan de 10 a 7 días. El gobierno citó ejemplos de Israel y también de España. Y ahí usted también nos está hablando un poco de su opinión respecto a aquello. Entonces, ¿qué dice usted finalmente al gobierno? ¿Qué opinión le merece sobre esto que está ocurriendo? Es crítico claramente a esta nueva modalidad. ¿Qué falta entonces, doctor? Mira, el gobierno citó trabajos del Reino Unido. Pero una de las características de los trabajos del Reino Unido para poder liberar a las personas de aislamiento antes es que les pedía precisamente test de antígeno al día 5 y al día 7 para poder ser liberados. Necesitaban esos 2 test de antígeno negativos para que se acabara el aislamiento. Cuando no están esos test de antígeno realizados, hay hasta un 15% de posibilidades que las personas sigan contagiando. Y ojo que estos estudios a los que se hacen mención se hicieron para las cepas anteriores, no se hicieron para Omicron. Son estudios
publicado en diciembre del 2021. Por lo tanto, Reino Unido hoy día está viviendo una realidad distinta y no sabemos o no tenemos la evaluación de cuál fue el impacto real de estas definiciones para ellos, sus políticas públicas, que en definitiva les significó en diciembre y en enero volver a tener elevaciones importantes de sus casos. Entonces, la invitación que nosotros hacemos es a intentar generar un plan, una estrategia que pueda ser divulgada a toda la ciudadanía de cómo pretendemos como país enfrentar la pandemia en este verano. El verano tiene ciertas particularidades, hay un aumento de la migración dentro y fuera del territorio, en distintas comunas producto del turismo, hay comportamientos que son mucho más frecuentes al aire libre, pero también hay toda una vida nocturna de relajo y de ocio, y todo eso tiene sus riesgos, tiene sus beneficios. Y lo que debiéramos hacer es estar generando estrategias, como lo decía el Comité Técnico Asesor, de fases para todo el país y no estar generando a estas alturas, estas situaciones que muchas veces generan confusión. Es difícil saber en qué está tu comuna, te estás movilizando a otra, es difícil saber entonces cuáles son los aforos y debiéramos estar restringiendo actividades en lugares cerrados mal ventilados, porque esas son las actividades que en este momento para todo el país están generando mayor riesgo de contagio. Usted, doctor, habla del tema migratorio, una época donde el turismo claramente es muy elevado, donde muchos chilenos viajan, extranjeros también nos visitan, precisamente con ese foco, ¿no? El turismo y quizás reencontrarse con los seres queridos, por supuesto, en nuestro país. En ese sentido, doctor, ¿cree que deberían haber medidas más exigentes al momento de ingresar a Chile? Porque actualmente es a la espera de un PCR negativo, uno puede ya liberarse de la cuarentena obligatoria, que finalmente se reduce a un resultado. Y por supuesto el PCR que se exige desde el momento de embarcarse, desde independiente del destino donde uno venga. ¿Cree usted entonces que debería ser más enfático el control, ya sea aéreo o terrestre? En muchos países se mantienen cuando el entorno, los países distintos, digamos, sus países vecinos y no tan vecinos, se mantienen con cifras más altas de contagio y más altas de positividad, tú debes ser más riguroso en quién ingresa a tu país. Y cuando hablamos de riguroso, un PCR 48 horas antes del viaje es una medida inicial. Un PCR en el punto de ingreso al país es útil, pero tiene el problema de lo que se demora en ser informado. Entonces lo que nos ocurre acá es que llegan personas con su PCR negativo, se toman un PCR en el aeropuerto o en la quinta región en el cruce de los Libertadores y puede que ya estén en Reñaca cuando les informen que salió positivo. Y si están en Reñaca, ¿de qué manera la Seremi puede fiscalizar que ellos estén aislados? ¿Cómo cumplimos ese aislamiento efectivo? Le entregamos, le endosamos una responsabilidad a Seremi, que tiene un recurso humano bastante limitado y que están sobrecargados de pega con la trazabilidad y con los testeos, y les pedimos que además estén fiscalizando turistas que, si bien es cierto, aumentan el gasto en turismo y aumentan entonces los ingresos de ese sector. Creo, y esa es mi opinión personal, debiéramos ser más restrictivos con respecto a aquellos países que están con números peores que los nuestros. ¿Por qué? Porque un país que tiene números peores que los nuestros es probable, solamente por un tema de números, de probabilidades, que ingresen personas de dicho país al nuestro contagiados sin saberlo. No nos olvidemos que tú puedes tener un PCR negativo hoy día, estar incubando el virus, en 2 días más seguir teniendo un PCR negativo y recién al 5.º día ese PCR podría salirte positivo. Por lo tanto, si tú te contagiaste 1 día o 2 días antes de tu viaje, estos 2 controles que se están haciendo, el PCR 48 horas antes de viajar y el PCR en el sitio de origen de Chile, no va a impedir ni garantizar que tú no puedas ingresar con el virus, con la variante Omicron, y lamentablemente nadie te va a poder advertir de aquello porque en el momento que te testeaste es un momento donde tu virus salió negativo y sin embargo contagias a muchas personas, puede ser generador de brotes en un hotel, en un restaurante, en el aire libre, en una playa, si es que hay mucha aglomeración, en el transporte público, etc. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo acá en Tele 13 Digital. Muy oportunas sus declaraciones, por supuesto, y en cualquier otra instancia tenga la seguridad que lo vamos a molestar para seguir hablando sobre esta pandemia que no ha terminado y donde lamentablemente el avance de Omicron en nuestro país es latente y hemos observado aquello durante los últimos días. Lo dejamos a usted, doctor, porque tenemos una información. Te quería pedir... Díganos.
Quería pedir un segundito. Estoy aquí, a mi espalda está el Hospital Gustavo Fricke y quería aprovechar de mandarle un cariñoso saludo a todos los trabajadores de la salud de este hospital, que es un hospital ícono de la quinta región, de la comuna de Viña del Mar. Han hecho un esfuerzo gigante durante el pic de la pandemia anterior. Más de 70 camas UCI tuvieron acá en funcionamiento y hoy día están viendo cómo las unidades de emergencia y las unidades de hospitalizados empiezan de nuevo a llenarse de pacientes. Entonces, con esta imagen de fondo, pedirle a toda la ciudadanía y sobre todo a los que no han puesto el bracito para la dosis de refuerzo, que nos ayuden a ayudarlos. Vayan a ponerse el refuerzo como la imagen que ustedes tienen. Muchas gracias, María Jesús.